Aquellos que temían que se proclamase cabeza de la iglesia, como hizo su padre, se consolaron con un nuevo título vago que podía significar menos, pero podía significar también tanto. ¿Qué había en este arreglo eclesiástico que pudiese impelir a las gentes razonables a la rebelión? La liturgia, que se basaba en el libro de oración de Cranmer en 1552, con algunas ligeras variaciones, estaba deliberadamente fundada en modelos romanos. El gobierno de la Iglesia era episcopal, los artículos de fe muy impregnados de calvinismo. Claro que a ningún sector de la opinión le resultó absolutamente satisfactorio el arreglo, pues para los teólogos ingleses que habían aprendido su teología en Suiza era demasiado conservador, mientras que a los católicos les parecía demasiado revolucionario. A quienes les disgustaban los sobrepellices o la mesa de comunión, o que encontraban poca justificación en las sagradas escrituras para los obispos, la iglesia de Isabel estaba lejos de la perfección. Pero para la mayoría del pueblo, que no se interesaba por la teología, no había nada que le pareciera intolerable en un arreglo fundado en la transacción. Hacia 1570, cuando la reina fue excomulgada y depuesta por el Papa, el católico común y corriente no se vio obligado a plantearse el problema de a quién debía su definitiva fidelidad. Para el rey de España, Inglaterra, en el momento de la sección de la reina Isabel, no aparecía como un enemigo, sino como un país que había de ser ganado o propiciado. Católico piadoso, decidido a arrancar la herejía de sus dominios, Felipe no sentía tanto la cruzada como para sacrificar los firmes intereses políticos de su país a la propaganda religiosa. Inglaterra era herética y esto constituía una gran desgracia y una mancha terrible, pero la herejía de Inglaterra nunca hubiera provocado a Felipe para atacarla. Por el contrario, le agradaba ver un ejército inglés abatir el orgullo de los Guisa en Escocia, aunque fuesen católicos. Se hubiera podido esperar que, siendo católico, hubiera visto con gusto las perspectivas de unión de Inglaterra, Escocia y Francia bajo el cetro de María, reina de los escoceses. Como rey español, no podía mirar tal eventualidad sino como una catástrofe que debía evitarse a toda costa, y en él el político era, en último término, mucho más fuerte que el clerical. Y así sucedió que durante la gran crisis que estableció en Escocia la religión reformada y que allanó el camino para la unión anglo-escocesa, Felipe se mantuvo amistoso y no hostil a su herética cuñada. En 1560 España ayudó al protestantismo inglés con su amistad y en 1588 con su enemistad. Además, como motivo adicional para mantenerse en buenas relaciones con Inglaterra, Felipe temía los serios disturbios a que debía de hacer frente en los Países Bajos. El gobierno de las 17 provincias había sido delegado por el rey a su partida para España en Margarita, duquesa de Parma, hija de Carlos V y de una amante flamenca. Margarita poseía carácter, talento y simpatía, era natural del país y podía hablar su lengua, y si se la hubiese dejado gobernar las 17 provincias sin interferencias de España y con la cooperación de la nobleza nativa, hay pocos motivos para dudar que su regencia hubiese sido popular y acertada. Pero la regente no tenía las manos libres. Secretas instrucciones la obligaban a ejecutar los decretos contra los herejes y una consulta de 3 consejeros le fue impuesta por el soberano absentista, al que todos los problemas de la política y de la administración, grandes o pequeños, eran remitidos regularmente. El jefe reconocido y todopoderoso de esta camarilla por su habilidad y por sus actos era el cardenal Granvelle, hijo del gran estadista que durante 30 años había sido el principal consejero de Carlos V. Lo que puede echarse en cara al gobierno de Granvelle, pues él era aquí el verdadero gobernante, no era que careciese de pericia o de talento político, sino que se veía obligado, contra su propio y mejor juicio, a llevar a cabo una política odiosa dictada por España. El pueblo de los Países Bajos estaba orgulloso de sus derechos constitucionales y de sus privilegios provinciales. Detestaba la presencia de tropas españolas y las crueldades de la persecución religiosa española, temiendo especialmente los efectos de la creación de 14 diócesis, plan que se creía que había de llevar a introducir la Inquisición española y a tomar medidas todavía más radicales contra las creencias reformadas. Aristócratas orgullosos y ricos que habían servido al Estado bajo Carlos V se preguntaban por cuánto tiempo habrían de soportar estos ultrajes y cuándo se les permitiría tener una participación legítima en el gobierno y en sus prebendas de los que eran excluidos por el impopular cardenal y por sus compañeros.
los dos hombres que cooperaron en derribar al cardenal de su alta posición española diferían de manera curiosa en temperamento y en carácter. Egmont era un soldado generoso, falaz e inconstante, que había sido elevado por sus victorias en San Quintín y en Gravelinas al pináculo de la popularidad, agriado por haber sido dejado en un olvidado inmerecido. Guillermo de Nassau, príncipe de Orange, estaba hecho de materiales menos brillantes, pero más sólidos. Los elementos de su carácter eran el orgullo, la constancia y el sentido de solidaridad. El gran aristócrata estaba resentido por la presencia de tropas españolas en el suelo flamenco y estaba lleno de piedad por las víctimas que sufrían bajo la tiranía española. Con pocas cualidades militares, excepto la poca disposición a conformarse con la derrota, pero con gran tenacidad en sus propósitos y un dominio absoluto de los recursos diplomáticos, Guillermo se sentía arrastrado por el curso de los acontecimientos a dirigir el movimiento popular para la separación de España. Se le puede acusar de haber sido primero leal y luego rebelde, primero católico, después luterano y por fin calvinista. En realidad era oportunista, con sus principios pendientes de un hilo, pero como amaba la libertad y odiaba el fanatismo y sufrió una muerte violenta por estas opiniones, lo mismo que su amigo Egmont, cuenta entre los principales campeones de la libertad europea. Ante las amenazadoras señales de tormenta, Felipe decidió empuñar el gobernale, pero la separación del gobernale bajo la presión de Egmont y de sus amigos, 1564, solo consiguió fortalecer al rey en su decisión de aniquilar a los herejes del norte. Al terror de la Inquisición española o a los edictos contra la herejía, 18 de agosto de 1564, se añadían ahora la conminación al pueblo de los Países Bajos para que admitiese las doctrinas del Concilio de Trento. En el Consejo de Regencia, bajo la influencia del príncipe de Orange, se formuló una solemne protesta contra esos males y se presentó al rey en persona por Egmont en enero de 1565. Cuando se vio que la misión de Egmont había sido inútil y que los edictos y decretos contra los herejes habían de aplicarse estrictamente, la efervescencia aumentó rápidamente. Se juntaron para resistir a la Inquisición jóvenes aristócratas como Marnix, inflexible calvinistas como Bredoroe, católico de humanos sentimientos. Este fue el grupo que redactó el documento poco conciliador conocido en la historia por el compromiso y que aceptaron la calificación de mendigos, que les aplicaba despreciativamente el enemigo, lo mismo que los soldados británicos en una fecha más tardía no sintieron repugnancia por ser llamados despreciables, contemptibles. A tal protesta y a tal efervescencia que Orange y Egmont trataban de moderar, así como a una salvaje explosión de iconoclastia calvinista, Felipe preparaba con calma una réplica mortal. Lo que puede reprocharse a aquel rey español era no ser franco, inteligente ni humano. Los tres hombres que, en medio de los recientes disturbios, habían cooperado más en el mantenimiento del orden eran Orange, Egmont y el conde de Horn, pero habían sido aclamados por los Geneaux y denunciados secretamente por el regente. Por lo tanto, su ruina fue decidida. Sin tomarse la molestia de ir a los Países Bajos siquiera por unas semanas, para estudiar el problema sobre el terreno, el rey envió allá al duque de Alba, su mejor y más intemperante soldado, con un fuerte ejército de mercenarios españoles e italianos, para castigar a los hombres y a los herejes, y con el encargo especial de prender y ejecutar a los tres hombres que un monarca más prudente hubiera considerado como los tres pilares de su gobierno. El prudente Orange se retiró en seguridad a su hogar alemán, ante la tempestad que se avecinaba, pero en un momento fatal para España, Egmont y Horn fueron arrestados por traición y después de un simulacro de juicio decapitados en la plaza pública de Bruselas. La muerte de esos dos hombres influyentes y animosos, junio de 1568, fue uno de los crímenes políticos de los cuales los gobiernos no se rehacen. Durante 6 años terribles, Alba siguió su política de dureza con el aturdido pueblo de los Países Bajos, pero había 4 factores con los que no había contado, los cuales, al combinarse, convirtieron sus primeros éxitos en un fracaso dañoso. El primero era Orange. El príncipe era un proscrito, y no teniendo nada que esperar, y pudiendo temerlo todo de los españoles, se embarcó en la atrevida empresa de levantar ejércitos contra ellos. Sus campañas fracasaron, puesto que no era un general, que sus tropas estaban mal pagadas y que había de luchar en combates regulares contra los curtidos veteranos de Alba,
Pero, si no podía derrotar al enemigo en campo abierto, Orange podía causarle pérdidas intolerables. Para pagar sus tropas, Alba se vio obligado a acudir a un sistema de impuestos que forzosamente había de producir la mayor indignación en una comunidad de tipo comercial. Mercaderes católicos que no habían levantado un solo dedo para salvar a un hereje de la hoguera o para protestar de las monstruosas carnicerías de la Cámara de los Tumultos, apodada por el pueblo Tribunal de la Sangre, se ponían furiosos cuando se les quería obligar a pagar el 10% de toda venta. El argumento de que aquel impuesto era característico de los presupuestos españoles no les convencía. Así, todo el país, sin distinción de clase o de credo, vino a unirse como un solo hombre contra un gobierno que infería tan mortales golpes contra el comercio, que era cosa esencial para él. Un tercer factor era el mar. Los barcos los tenían los protestantes y los piratas. Un nuevo retoño de vikingos bajo alemanes y holandeses infestaban los mares próximos, interceptando el dinero o los suministros, saqueando las iglesias, asesinando sacerdotes y monjes, en represalia de las atrocidades que no eran capaces de vengar adecuadamente los ejércitos territoriales, alistados bajo las banderas protestantes. Si los mendigos de tierra, de momento, estaban sin fuerza, los mendigos del mar se lanzaban a la lucha con nuevo entusiasmo. Abiertamente alentados por los herejes ingleses, animados de los mismos sentimientos y con la activa aprobación de la reina Isabel, los piratas holandeses tomaron la ciudad de Brill, abril de 1572, y de este modo inconscientemente colocaron los cimientos a un nuevo e importante estado. Sin embargo, la República Holandesa no hubiera podido crearse jamás exclusivamente desde el mar. Los mendigos del mar dieron el impulso originario que inclinó a las provincias septentrionales a rajar el yugo de España y a invitar a Guillermo de Orange a conducirles a la victoria. La toma de Brill fue seguida inmediatamente de la de Flisinga en el norte y la de Mons y Valenciennes en el sur, pero lo que fue más importante, inauguró la campaña de asedios que ha dado a los nombres de Haarlem, Almar y Leiden un renombre imperecedero. Si los holandeses no habían podido medirse hasta entonces con los veteranos de Alba en campo abierto, detrás de los muros de las ciudades luchaban con valor desesperado de hombres que combatían un enemigo que había mostrado repetidas veces que en el calor del combate no respetaba edad ni sexo. Fue la indisciplina y la crueldad del mal pagado soldado español lo que en el otoño de 1571 y en la primavera y el verano del año siguiente llevó al príncipe de Orange del nadir al cenit de su fortuna. Alba había sido retirado, su sucesor Requesens murió súbitamente y un interregno español dio a los flamencos la oportunidad que un diplomático tan astuto como el príncipe de Orange no había de despreciar. Las luces del protestantismo holandés estaban mortecinas. El príncipe había perdido un ejército y dos fuerzas y dos hermanos en la desastrosa batalla de Mockender, 1574. Sus fuerzas habían sido expulsadas de las islas de Duiveland y Zouwen. Su tesoro estaba vacío, había sido rechazado por la reina Isabel, a la que había ofrecido la soberanía de sus provincias septentrionales, y sabía perfectamente que, sin fuerte ayuda, su pequeño estado calvinista apenas en sus comienzos se encontraría inerme frente al poderío del imperio español. De pronto brilló una inesperada luz amiga en el sur católico. El ejército español, estallando en motines por falta de paga, tomó a Los y desde su guarida de bandidos llegó a sangre y fuego hasta los arrabales de Bruselas. En el estado general de indignación pública, Guillermo vio una oportunidad excepcional para restaurar y ensanchar la fortuna de su causa. Actuando en representación de Holanda y Zelandia, entró en negociaciones con los estados de Flandes y Brabante para expulsar a los extranjeros y afirmar la religión. El terrible saqueo de Amberes, noviembre de 1576, conocido por la furia española, disipó las últimas telas de araña de la indecisión que impedía la pacificación de Gante. El sur católico y el norte protestante, los bajos holandeses y los valones se juntaron en una unión política para hacer frente al peligro común. Cuando don Juan de Austria, el nuevo gobernador español, llegó a su gobierno con todo el prestigio de su sangre real y con los laureles de Lepanto no marchitados aún en sus sienes, creyó necesario acceder a la unánime demanda de que el país fuese evacuado inmediatamente y para siempre por las tropas extranjeras, y a que las constituciones y libertades de las provincias fuesen mantenidas. Aún más amargo para aquel altivo e impetuoso soñador era la prepotencia de Orange. El príncipe de Orange, escribía el rey, ha enloquecido a todos.
le aman y le temen y quieren tenerle como su Señor.